es correcto. O de repente primero tengo que recoger evidencias para luego recién analizar los propósitos de aprendizaje. O de manera simultánea miro las evidencias y analizo la competencia o el estándar o analizo el desempeño. Es un proceso simultáneo, es un proceso iterativo. Cuando decimos iterativo, estamos hablando de procesos simultáneos, ¿sí? Acá no hay un orden, que primero es tal, segundo es tal y tercero tal. No, son los tres procesos que actúan muchas veces de manera simultánea para la planificación. Eso es el punto de partida que tenemos que comprender. La pandemia no ha cambiado nada, colegas. La pandemia no cambió. Hemos seguido nosotros en la pandemia analizando las competencias, hemos seguido recogiendo evidencias, hemos seguido planteando situaciones significativas. De repente la estructura de la experiencia de aprendizaje cambió, la estructura. De repente ya no le hemos llamado unidad didáctica, sino le hemos llamado experiencia de aprendizaje. Eso podría haber cambiado, pero en el fondo hemos seguido trabajando, analizando los propósitos del aprendizaje, hemos seguido recogiendo evidencias y hemos seguido planteando situaciones significativas, actividades, estrategias. Esto es lo que hacemos, colegas. Esto es nuestra práctica. Entonces, no nos podemos confundir. Si te dicen a ti cuáles son los procesos para la planificación, uno, el recojo de evidencias, los propósitos del aprendizaje y las situaciones significativas, las estrategias, etcétera. Esos son los procesos. Miren, eso se da en la educación básica, ¿sí? A ver, interesante, Néstor, ahorita vamos a hablar, un momento, vamos a hablar, sí, de la planificación. Estamos hablando nosotros de la planificación, digamos, en general. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste, porque hay toda una ruta. En el caso de la EVA, los profesores que son acá de la EVA, en la EVA tenemos cuatro procesos. En la EVA tenemos cuatro procesos. Se caracteriza al estudiante, tengo que conocer al estudiante, su contexto del estudiante, voy a diseñar situaciones también significativas, voy a analizar y determinar los propósitos del aprendizaje, pero también voy a recoger evidencias. Y eso lo dice el programa curricular de la EVA, ¿sí? Aquí hay cuatro procesos. En cambio, en la educación básica regular, en la EBE, trabajamos tres procesos, pero no se diferencian mucho, son, digamos, parecidos en la, digamos, en el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar para la planificación, ¿sí? Seguro estoy generando en ustedes algunas preguntas, y ahorita vamos a ir aclarando algunas preguntas, pero este es el punto de partida. Yo tengo que conocer que para la planificación hay procesos claves que tengo que desarrollar. Por otro lado, para seguir reflexionando, porque todavía no estoy ingresando al tema de la planificación anual como tal. Por otro lado, para seguir reflexionando, ¿qué competencias docentes implica la preparación para los aprendizajes? Ya el marco del buen desempeño docente, también nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros los maestros como parte de nuestra competencia. Es decir, yo estoy tomando como referencia para hablar desde la planificación, uno, el currículum, que eso es clave, es el elemento fundamental, el currículum. Por otro lado, los programas curriculares, porque son los programas curriculares donde está más específico, digamos, la explicación, pero también estoy utilizando el marco del buen desempeño docente. ¿Qué dice el marco del buen desempeño docente? Para recordar, porque vamos a reflexionar. Miren, nosotros tenemos que, para preparar los aprendizajes, en otras palabras, para prever, para planificar el currículum, para diseñar el currículum. Hay competencias que tengo que desarrollar. ¿Cuáles son esas competencias? Fíjate, la primera competencia que yo tengo que desarrollar es conocer y comprender las características de todos los estudiantes.
Yo no puedo planificar el currículum, profesora de inicial, ¿me está escuchando? Profesor de primaria, de secundaria, de la EVA, de la EBE, de la técnica productiva. Yo no puedo planificar si previamente no conozco las características de mis estudiantes. Yo tengo que conocer el contexto de mis estudiantes, ¿ok? Incluso los contenidos disciplinares que se enseñan, los enfoques, etcétera. Pero básicamente yo tengo que conocer y comprender las características de los estudiantes y sus contextos. Eso es fundamental. Yo no puedo planificar si previamente no conozco, no comprendo las características. Y eso pasa en inicial, eso pasa en primaria, eso pasa en secundaria, eso pasa en la EVA, eso pasa en la EBE y eso pasa en la técnico productiva. No es que planificamos de frente, no es así. Nosotros no planificamos de frente. Primero hacemos una especie de conocimiento y comprensión de las características. Lo que dicen muchos de ustedes. Yo he visto que muchos de ustedes están indicando, hacen un diagnóstico y me parece bien, me parece interesante. Luego de esto, miren, voy a continuar con la explicación. Luego de esta competencia 1, recién puedo planificar. Planifico la enseñanza de forma colegiada. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento tenemos que planificar en equipo. Las profesoras de inicial de una institución se tienen que sentar y ponerse de acuerdo cómo van a planificar ambas. ¿Cuáles son las situaciones significativas que van a trabajar? Hay un trabajo colegiado, hay un trabajo institucional. No es que tú planificas de manera personal. Yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la competencia. Quiero que ustedes entiendan, vuestra competencia del marco del buen desempeño docente dice que ustedes tienen que planificar la enseñanza de manera colegiada, garantizando coherencia entre los aprendizajes que quieren lograr los estudiantes y los procesos pedagógicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno revisa los procesos, en la EVA, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que caracterizar al estudiante. ¿Y está bien? Por supuesto que está bien, porque ese es el punto de partida. En el caso de, digamos, de la planificación según estos procesos, antes, digamos, de mirar el propósito del aprendizaje, ¿no es cierto? Antes de plantear, digamos, la situación significativa, tengo que conocer el contexto y de repente eso va a implicar recoger evidencias, ¿ok? Esos, digamos, son puntos de partida que nosotros tenemos primero que analizar para luego poder planificar, ¿sí? A ver, se me escucha bien, ¿verdad? David, me parece que no me está escuchando David Cornejo, pero se escucha bien, ¿verdad? Todos me están escuchando. Excelente, sí. Gracias, Flor. Muy amable. Entonces, este es el punto de partida, colegas, el punto de partida. Ese es el contexto que primero quiero explicar. Ahora, para poder entender, porque ustedes luego de esto van a tener talleres, estimados colegas, van a tener talleres, pero por eso necesitamos primero reflexionar sobre lo importante de la planificación. Tengo que conocer las características de los estudiantes, sus contextos, si no, ¿cómo voy a planificar, pues? Si no me estoy inventando una planificación, una sesión, no lo sé. Tengo que conocer, tengo que trabajar en función de lo que requiere el estudiante, de lo que necesita, de lo que se está suscitando. Entonces, yo les tengo que explicar aquí cómo es el proceso de diversificación y la planificación curricular, ¿ok? Miren, aquí especial atención todos. Miren el proceso, les voy a explicar el proceso de diversificación y planificación. ¿Hay un primer nivel de diversificación? Sí. Antes de planificar, hay un nivel de diversificación, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar de manera pertinente. Pasco es distinto a Loreto, es distinto a Lima. Por lo tanto, el currículum se tiene que diversificar. Entonces, y eso se va a desarrollar desde el primer punto de partida. ¿Cuál es ese primer punto de partida? A ver,
vamos a hablar un poquito acerca digamos, del proceso de diversificación y de planificación curricular. Como dice el marco del buen desempeño docente, tengo que trabajar de manera colegiada a nivel de la institución educativa. A nivel de la institución educativa. Hay un nivel previo, antes de trabajar a nivel del aula, hay un trabajo a nivel de la institución educativa. Ese es un trabajo colegiado. ¿Se entiende? Claro, Néstor. A nivel de la institución voy a revisar el PCI. Es muy probable que sí. Voy a revisar mi proyecto curricular de la institución educativa. Pero es muy probable que no tengamos un PCI. Es muy probable. Y eso nosotros, colegas, lo sabemos. Por eso es importante aquí hacer un recojo. Miren, acá yo voy a colocar esto. Es importante, y voy a colocar aquí con color, hacer un recojo y procesamiento de la información del contexto. Tengo que mirar el contexto, tengo que mirar la realidad. Si estoy en Pasco, estoy en Yanacancha, tengo que mirar mi contexto, tengo que mirar la realidad. Y a partir de esa realidad, yo podría trabajar algunas situaciones significativas, algunas competencias, y también a partir de esa realidad yo puedo recoger evidencias. Entonces, mirar el contexto, lo que muchos de ustedes le llaman el diagnóstico, es fundamental. Entonces, yo voy a hacer aquí un análisis de las situaciones del contexto, de mi entorno, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué es el contexto, ¿ok? Pero quiero que entiendan esta ruta primero. Pero no solo analizo el contexto local, también tengo que analizar el contexto global. Y resulta de que los enfoques transversales son la respuesta a la problemática global, a la problemática nacional y global. Los enfoques transversales son respuestas a los problemas que existen en el país y en el mundo. Los enfoques transversales que propone el currículo nacional son respuestas a esa problemática. Por lo tanto, voy a analizar no solamente el contexto local, sino también voy a analizar el contexto global, porque tengo que saber qué enfoque voy a trabajar frente a una determinada situación. Entonces, a partir, digamos, de ese contexto local y de ese análisis del currículum, porque estoy analizando el currículum, estoy mirando los enfoques transversales, voy a proponer de manera potencial mis primeras situaciones significativas. Aquí está. Mis primeras situaciones significativas. Es decir, a partir del contexto, sea global o sea local, voy a proponer mis primeras situaciones significativas, mis potenciales situaciones significativas. Todavía no van a ser esas las situaciones, son potenciales situaciones significativas, ¿ok? Eso es clave. Esta parte inicial es fundamental, colegas, ¿ok? Y luego de esta primera parte, claro, claridad. Aquí nosotros estamos mirando primero el contexto, nuestra realidad clérida, ¿ok? Entonces, a partir de esa realidad, puedo proponer posibles situaciones significativas. Tú cuando eres profesor o tú que eres profesora, cuando vas a trabajar con tus niños o cuando vas a trabajar con tus estudiantes, estás pensando, ¿qué voy a trabajar con los estudiantes? ¿Sí? Pero para poder, digamos, imaginar lo que vas a desarrollar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Miras el contexto, miras la realidad, recoges las necesidades de aprendizaje de tus niños, recoges las demandas de tus papás, o recoges información de la coyuntura local, o de repente recoges información del calendario comunal, no lo sé, pero digamos son puntos de partida para que nosotros podemos plantear, ¿no? Las situaciones significativas. Luego, ¿qué viene? A ver, hacemos un análisis de las competencias y de los estándares de aprendizaje. Es decir,
competencias puedo trabajar para poder, digamos, resolver una situación, ¿sí? De repente hay una situación, una potencial activa. Queremos nosotros solucionar el problema de la contaminación ambiental, ¿sí? Y vamos a hacer un plan de comunicaciones para difundir, para persuadir lo importante que es cuidar el ambiente. Entonces, mi situación significativa está asociada a ese plan de comunicaciones, porque con el plan de comunicaciones vamos a hacer una campaña comunicacional para difundir, para persuadir a las personas a no contaminar. Entonces, frente a esa situación, me pregunto, ¿qué competencias puedo trabajar? ¿Sí? ¿Qué competencias? ¿Cuál es el nivel esperado del estándar que voy a desarrollar? Y eso va a depender del grado o del ciclo que quiero trabajar. Entonces, estos son previos. Esto es un análisis previo que nosotros desarrollamos antes de la planificación. ¿Ok? Ajá. Claro, Juan, definitivamente. Juan, pero esto sí se puede trabajar. Juan, por supuesto que sí. Si es que lo desarrollamos en equipo, lo podemos desarrollar y también lo podemos hacer de manera individual. Es decir, no seamos pesimistas. Si desde el saque tú ya eres pesimista, entonces no lo vas a poder lograr. ¿Me dejo entender? No podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. A ver, luego, ¿qué viene? A ver, para explicar. Luego recién viene un trabajo a nivel del aula. A nivel del aula. ¿Ok? A nivel del aula. Claro, a nivel del aula. Miren, yo ya tengo que hacer mi planificación anual o en EVA. Nosotros trabajamos la planificación del periodo promocional. Es como una planificación anual, pero en realidad no es tan anual, ¿no? Pero esa es, digamos, una de las primeras herramientas que nosotros utilizamos. Y luego hacemos la unidad didáctica, finalmente las sesiones de aprendizaje. Es decir, esa es la lógica de cómo deberíamos planificar. ¿Y muchos maestros planifican de esta manera? Sí, colegas. Así se planifica. Muchos maestros planifican. Algunos lo hacen de esta forma y es, digamos, una lógica interesante para poder, digamos, desarrollar los aprendizajes que están previstos en el currículo nacional. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos un poquito aquí, vamos un poquito a ubicarnos en el contexto, ¿ok? Porque miren, la planificación, según el currículo nacional, tiene una definición. A ver, voy a preguntarles a ustedes para que en el chat me respondan. A ver, ¿qué estamos entendiendo por planificación? A ver, vamos. ¿Qué es la planificación curricular para ustedes? En el chat, por favor, respondemos. A ver. Muy bien, Jaime. Por supuesto que las situaciones significativas nacen de las necesidades de los estudiantes también, por supuesto. Ahorita vamos a explicar esa parte. Muy bien, Élida, es imaginar. Excelente. El arte de organizar, interesante. Organizar, María Cornelio, gracias. Coordinar, imaginar artísticamente, Aurea, excelente. Tú que me estás escuchando, profesor oficial, profesora de primaria, de secundaria y de las demás modalidades. Cuando nosotros planificación curricular, nos estamos refiriendo a ese arte de imaginar. Colegas, la imaginación es fundamental para trabajar. No es que va a imaginar el estudiante, tú imaginas como profesor, tú imaginas lo que vamos a trabajar con los estudiantes para diseñar los procesos que ellos tienen que aprender. Por lo tanto, si es una imaginación, es una hipótesis. La planificación es una hipótesis, ¿ok? Y eso es fundamental, primero entenderlo todos. Es una hipótesis que luego lo vas a comprobar. No quiere decir que has planificado y tal y cual vas a, digamos, implementarlo. No es así, es flexible. Por eso se habla del arte de imaginar. Este concepto, ¿dónde está? En el currículo nacional.
Si tú lees tu programa curricular de inicial, tu programa curricular de secundaria o tu programa curricular de primaria, ahí vas a encontrar en la planificación que es el arte de imaginar y diseñar procesos, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante. La planificación es una hipótesis, no es rígida. A veces somos demasiado verticales, ¿no? Rígidos cuando planificamos, pero no es así. La planificación es flexible. Existen distintos formatos para planificar, no existe un solo formato. Tenemos que apelar a la flexibilidad. La planificación no puede ser rígida. ¿Se basa en un diagnóstico? Sí, se basa en un diagnóstico de las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Pero las necesidades son en relación al contexto, pues. O las necesidades son en relación a sus aprendizajes, ¿no es cierto? O las necesidades van a ser en relación a lo que estamos viviendo en la coyuntura actual. Entonces hay un primer recojo de evidencias. Por supuesto, tengo que recoger evidencias, que va a ser fundamental. ¿Qué más decimos de la planificación? Es flexible, ¿sí? Porque yo puedo hacer cambios en su ejecución. Es decir, eso que he planificado, ¿lo puedo modificar? Por supuesto. Somos flexibles. No es que voy a llevar eso que he planificado, lo voy a llevar a la práctica tal y cual. No necesariamente es así. Puede haber cambios, se puede modificar, por supuesto, pero lo voy a modificar en función a la evaluación que yo haga con mis estudiantes. Entonces, la planificación no es una camisa de fuerza, colegas. La planificación es algo flexible. La planificación y la evaluación, fíjense, la planificación y la evaluación son procesos estrechamente relacionados. Es más, muchos teóricos plantean de que antes de planificar tengo que evaluar. Por eso es que en el marco del buen desempeño docente se habla de que primero tengo que conocer a mi estudiante, tengo que comprender a mi estudiante, tengo que conocer el contexto de mi estudiante. Y a partir de ello recién puedo planificar. Toma sentido entonces, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que con ustedes yo quiero en este momento, digamos, reflexionar. Mi propósito en este momento es reflexionar con ustedes a partir, digamos, de este contexto que estoy planteando. Entonces, a ver, vamos a escribir en el chat. Según, digamos, ustedes, según lo que ustedes consideran, ¿cuál es el elemento clave de toda planificación curricular? A ver, ¿cuál es el elemento clave? ¿Cuál consideran que es el elemento clave? ¿Cuál consideran que es el elemento clave? A ver, vamos. ¿Cuál consideran ustedes que es el elemento? Si bien hay, claro, hay un diagnóstico, ok, el diagnóstico, claro que sí, el diagnóstico. La situación significativa, ok, el contexto, la gestión pedagógica, el programa curricular. A ver, yo les quiero decir lo siguiente. Muy bien, tener claro los propósitos, Irma, muy bien, los desempeños, ya, paramos ahí. Yo les quiero comentar lo siguiente. Si tú inicias tu planificación primero mirando los propósitos del aprendizaje, está bien. Si tú inicias tu planificación primero recogiendo evidencias, está bien. Si tú inicias tu planificación recogiendo las situaciones significativas, también está bien. Es decir, estamos trabajando bien porque los tres procesos de la planificación, tienen que ver con el recojo de evidencias, tiene que ver con mirar los propósitos del aprendizaje, que son las competencias, etcétera, pero también tiene que ver con la situación significativa, Estamos hablando de los tres procesos fundamentales, pero yo les quiero decir, ya por experiencia, como maestro y como capacitador también, como experiencia, si queremos trabajar el enfoque de competencias,
Si queremos trabajar el enfoque de competencias, porque esa era la materia el día de ayer, ayer me decían, tenemos que trabajar el enfoque de competencias, los maestros no estamos entendiendo el enfoque de competencias. ¿Saben qué? Si queremos trabajar los enfoques de competencias, tengo que mirar la situación. ¿Cuál es esa situación significativa que voy a trabajar? Eso es clave. Ese es el elemento clave, colegas, la situación significativa. Es el elemento fundamental. Si yo quiero trabajar desde un enfoque de competencias, tengo que tener claridad de cuál es la situación significativa que voy a trabajar, cuál es el reto que le voy a proponer al estudiante, cuál es el desafío que le voy a proponer al estudiante. Ese es el elemento clave en la planificación curricular, ¿ok? Un elemento fundamental. Yo tengo que saber cuál es el reto que le voy a proponer, cuál es ese desafío que le voy a generar al estudiante, cómo lo voy a problematizar. Al desarrollo de los propósitos del aprendizaje, sí. ¿Eso va a permitir que yo recoja evidencias? Sí. Es decir, este es un trabajo simultáneo. Estos procesos se trabajan de manera simultánea. Esto se trabaja de manera iterativa, ¿ok? Pero el elemento clave desde un enfoque de competencias es la situación significativa. Porque la situación significativa me va a decir cuál es ese reto que le voy a plantear al estudiante, cuál es ese desafío que le voy a plantear al estudiante para que pueda lograr desarrollar su competencia o sus competencias. Entonces, vamos a hablar en este primer contexto, vamos a hablar de lo siguiente. Escúchenme, ¿ok? Quiero que me escuchen. Eso es lo más importante. Luego tú vas a discriminar. Y vas a decir, tiene razón, no tiene razón, creo que no es correcto. Miren, tenemos que mirar con ojos de flexibilidad. No mires con ojos de verticalidad. Tenemos que tener un pensamiento lateral. No puedes tener un pensamiento tubular, ¿no? Algunos me dirán, profesor, pero primero es el 1, pues, profesor, y después del 1 viene el 2, profesor, y después del 2 viene el 3, pues, profesor, y después del 3 viene el 4. Yo te quiero decir, en planificación curricular eso no funciona. En planificación curricular tenemos que ser flexibles. Yo puedo comenzar con el 3, luego me voy al 2, y luego me voy al 4, y luego me voy al 1. Es decir, no hay un orden, no es vertical, no es primero el 1, no es primero el 2, no es primero el 3, no es así. En planificación curricular hay distintos puntos de partida. Si tú planificas primero mirando los propósitos del aprendizaje, bacán, hazlo así. Si realmente te está resultando, excelente. Si tú planificas primero recogiendo evidencias y a partir de eso desarrollas tu planificación, excelente, está muy bien, esa es una ruta. Pero si tú planificas mirando la situación significativa, pensando en el reto que vas a desarrollar, el desafío con el estudiante para aportar al desarrollo de la competencia, también es correcto. Entonces son procesos con los cuales tú tienes que ir trabajando. El hecho de que yo trabaje la situación significativa primero no significa que no voy a trabajar los propósitos, no significa que no voy a recoger evidencias. Sí voy a recoger evidencias, sí voy a analizar la competencia, voy a analizar el estándar, voy a analizar los enfoques. Por supuesto que lo voy a hacer. Por eso les digo, el elemento clave de toda planificación es la situación significativa. Eso es fundamental, ¿ya? A ver, entonces, mire, vamos a... ¿De dónde nace la situación significativa? ¿Me escuchan? A ver, todos vamos a colocar ahí, según este texto, ¿de dónde nace la situación significativa? La situación significativa nace de un contexto, ¿sí? A ver, todos vamos a escribir, ¿de dónde nace la situación significativa? Ya escribió Néstor y María, del contexto. A ver, vamos. ¿De dónde nace la situación significativa? Todos escribir. ¿De dónde nace la situación significativa? Ajá.
Muy bien, estamos todos en este caso escribiendo. Excelente. Del contexto. Ese contexto puede ser un interés, por supuesto. Ahorita voy a explicar todo eso. Con calma, disculpen, ¿ok? Muy bien, dejamos de escribir, dejamos de escribir. Por supuesto, Víctor, nace de una necesidad de aprendizaje, del perfil también. A ver, vamos a ver. La situación significativa nace de un contexto, nace de un contexto. Este contexto, fíjense, puede ser el interés del estudiante. Interés del estudiante. Este contexto puede ser el interés del padre de familia. ¿Sí? Ese contexto puede ser una necesidad de aprendizaje del estudiante, una necesidad de aprendizaje del estudiante. Ese contexto puede ser una coyuntura. Una coyuntura. Por ejemplo, yo puedo trabajar a partir de la coyuntura que estamos viviendo, ¿sí o no? Queremos nosotros con los estudiantes debatir sobre la situación política en el país. ¿Podemos debatir en la secundaria? ¿Se puede? ¿Puedo iniciar yo a partir de una coyuntura mi situación significativa? Por supuesto que sí. ¿O puedo trabajar a partir de una actividad del calendario comunal? ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? Es decir, el contexto es variable, el contexto es amplio, el contexto es fundamental. Por eso cuando hablamos del marco del buen desempeño docente, una de las primeras competencias del marco del buen desempeño docente, una de las primeras competencias del docente es conocer, comprender las características de tus estudiantes. Conocer el contexto donde se desenvuelven los estudiantes. El contexto es fundamental. Gracias al contexto, yo trabajo las situaciones o planteo una situación significativa. La situación significativa es un medio. La situación significativa es un medio ¿para qué? Es un medio para desarrollar los propósitos del aprendizaje. ¿Ok? La situación significativa es un medio. Por lo tanto, este medio es fundamental. ¿Y cuáles son esos propósitos del aprendizaje? La competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar de aprendizaje y los enfoques transversales. Entonces, fíjense, la situación significativa es un medio para lograr mi propósito, que es desarrollar la competencia, para desarrollar mi propósito, que son lograr desempeños, para lograr mi propósito, que es lograr ese nivel esperado del estándar, para lograr mi propósito, que ese estudiante realmente asuma un enfoque intercultural, un enfoque de igualdad de género, un enfoque de inclusión, etcétera, etcétera. La situación significativa es un medio. Por eso decimos que es el elemento clave, la situación significativa. Es el elemento clave. Profesor, en realidad yo nunca he trabajado así. Has trabajado así, sino que no lo quieres, digamos, asimilar. Así, en realidad, tenemos que ir trabajando. A ver, entonces, voy a seguir reflexionando. Estamos reflexionando porque el día de hoy me han pedido a mí reflexionar tomando como referencia el currículo nacional. Yo no estoy explicando aquí nada que es de manera personal. Esto no es personal. Yo estoy trabajando en función de lo que dice el currículo nacional y de lo que dice el marco de buen desempeño docente. Y nosotros tenemos que circunscribirnos a lo que dice el currículo nacional y lo que dice también el marco del buen desempeño docente. Esas fuentes son principales, pero eso no significa que tú no seas crítico. Tú tienes que ser crítico. Tú no puedes leer el currículum de manera literal, no. Tú tienes que leer el currículum de manera crítica. Tiene que tener sentido lo que quieres trabajar.
Mil disculpas, voy a tomar una agüita, a ver, mil disculpas. Bueno, ya, ahora sí retomamos. Tiene que tener sentido lo que vamos a desarrollar entonces. ¿Qué es la situación significativa? A ver, vamos a comenzar por ahí, ¿ok? Vamos a pagar. A ver, Montoya, excelente, tu ensalada de alfalfa, el contexto. Claro, Edith, los problemas y las oportunidades, claro, Edith, ya ven, me olvidé, gracias, Edith. El contexto también puede ser un problema, claro que sí, Edith. El contexto también puede ser una oportunidad, por supuesto, Edith. A veces pensamos que todo lo que tenemos que planificar es en relación a un problema, y no es así. Podemos planificar en relación a una oportunidad, ¿sí? En función de un interés. Entonces me parece bien lo que tú acabas de decir, Edith, te estoy leyendo, entonces yo estoy respondiendo de alguna manera y complementando lo que ustedes dicen. Miren, una situación significativa es retadora. ¿Por qué? Porque promueve desafíos. Por eso es una situación significativa. Una situación significativa es auténtica porque el docente tiene que ser original. Tiene que haber originalidad, colegas. Cuando yo les he pedido la tarea de hacer la portada, tienen que ser originales. Porque cuanto más original eres, auténtico, vas a conectar con el estudiante. El estudiante va a creer en ti. El estudiante va a querer emular a su profesor. Va a querer ser como tú. Entonces, una situación significativa puede ser retadora, auténtica y también lúdica. Se tiene que promover el juego. Se tiene que promover el juego. La situación significativa tiene que promover lo lúdico, el juego. Pero todo con un propósito, el propósito de lograr aprendizajes en los estudiantes. Entonces, fíjense, la situación significativa, escuchen, profesores, escuchen esta parte, que esto es fundamental. La situación significativa es el detonante que genera diferentes sesiones y o actividades de aprendizaje. La situación significativa va a generar, ¿no es cierto?, diferentes sesiones de aprendizaje o diferentes actividades de aprendizaje. Eso es fundamental. Por eso, la situación significativa es clave, ¿ya? Para poder, digamos, trabajar como un medio para lograr los propósitos del aprendizaje, que son las competencias. Porque yo les estoy diciendo, la situación significativa es un medio para lograr los propósitos. Entonces, eso es fundamental, ¿ok? A ver, entonces, si es que la situación significativa nace de un contexto nace la situación significativa, si es que la situación significativa nace de un contexto, entonces la pregunta es, ¿qué es el contexto? ¿Ok? Voy a un poco explicar, tengo que reflexionar sobre todo esto con ustedes, ¿ok? ¿Qué es el contexto? A ver, el contexto es la realidad, ¿ok? El contexto es la realidad del estudiante. Muy bien, Néstor. Néstor Arrieta, excelente. El contexto es la realidad. Y la realidad está compuesta por hechos. La realidad está compuesta por actividades. La realidad está compuesta por situaciones que se presentan en el entorno cercano y local. Tú que estás en Pasco, ahí en tu entorno hay hechos. Pueden ser problemas, pueden ser oportunidades, pueden ser demandas, pueden ser coyunturas, pueden ser necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. El contexto te ofrece oportunidades de aprendizaje. Ese es el contexto, pues. Entonces tú tienes que mirar el contexto. El contexto es fundamental para poder plantear una situación significativa, ¿ok? Así yo trabajo desde inicial, desde primaria, desde la secundaria, también en EVA, también en EVE, por supuesto. Entonces, miren,
El contexto puede ser, presenta situaciones y coyunturas o problemas que demandan a la escuela dar una respuesta pedagógica. El contexto te da distintas situaciones para que tú luego puedas dar una respuesta pedagógica. Tú no vas a dar una respuesta de salud, una respuesta política, no. Tu respuesta frente al contexto es pedagógica, porque tú lo vas a trabajar en la escuela, pedagógicamente, en la medida de tus posibilidades. Es decir, hay cosas que podemos trabajar y hay otras que no podemos trabajar. Por ejemplo, el contexto puede ser, miren, la cosecha de verduras. ¿Ese es un contexto o no? El contexto puede ser, miren, declaran patrimonio, aquí está, declaran patrimonio a los saberes de la cerámica aguajún, así como tenemos en Pasco Yanesha, tenemos a Xanincas, mira, acá declaran, digamos, patrimonio los saberes del pueblo aguajún. El contexto puede ser la contaminación. Fíjate, de repente el río está contaminado. El contexto puede ser, miren, el contexto que estamos viviendo actualmente. El contexto es la escasez de alimentos que va a haber en el 2023. Esos son contextos. Miren, si ustedes pueden analizar el contexto, yo lo voy a colocar aquí, el contexto. Esta es una oportunidad. Oportunidad. ¿Por qué? Porque se ha declarado patrimonio cultural los saberes de los pueblos, en este caso, aguajún. Este es un contexto, este es un problema. ¿Sí? Este es otro problema, es una alerta. Una alerta. ¿Sí? Y miren, esta es otra oportunidad. Entonces, el contexto nos ofrece pues oportunidades, problemas, coyunturas, y a partir de ello nosotros planificamos, ¿ok? Claro, la hidroeléctrica de Yicán, por supuesto que sí. Vamos a ver, miren, el calendario comunal, el calendario también nos ofrece un conjunto de actividades que yo lo puedo trabajar pedagógicamente. Miren, ¿en qué época estamos? Actualmente estamos en el mes de febrero, época de lluvias. Y vamos a entrar al mes de marzo, donde vamos a sembrar, ¿no es cierto? Y en realidad ahí vamos a desarrollar el barbecho, ¿no es cierto? El pago a la Pachamama, etcétera. Entonces, fíjense que es fundamental tomar en cuenta el contexto. En este caso es el calendario comunal, ¿ok? El calendario comunal es un referente fundamental. A ver, entonces, el contexto, colegas, el contexto puede ser una necesidad de aprendizaje, el contexto puede ser un interés, una demanda, el contexto puede ser una problemática educativa, el contexto puede ser una potencialidad, el contexto puede ser una actividad socioproductiva del calendario comunal, el contexto puede ser una actividad del calendario cívico, el contexto puede ser una coyuntura nacional, local o mundial. Todo eso es el contexto, colegas. Y a partir del contexto nosotros planteamos situaciones significativas. Entonces, miren, yo estoy explicando todo esto con el ánimo de reflexionar sobre nuestros procesos de planificación curricular, ¿ok? Porque ese es digamos, el contexto. Claro, si ahora, Néstor, un menú te cuesta 30 soles, entonces ya tengo que preocuparme. De repente ese es un problema social, una coyuntura, ya es un problema social. Claro, ya nadie tiene, digamos, la capacidad para poder pagar, digamos, esa situación. Y a partir de ello puedo trabajar, por supuesto. Pero fíjense, ¿y qué es el desafío? Yo necesito saber que toda situación significativa implica un desafío, implica un reto, ¿ok? Entonces, implica un desafío. Entonces, ¿qué es el desafío? A ver, vuestra atención, voy a pedirles. A ver, vamos a escribir, Belsi, para ti es un reto. A ver, muy bien, ¿qué dicen los demás? Es un desafío.
¿Qué es el desafío? Ajá, un reto. Bueno, creo que la mayoría está, está dando por algunas, son retos. Ok, Giovanna, excelente. El desafío, ¿qué es el desafío? El desafío es un reto. El desafío es un reto. El desafío es un detonante que propone, se concerta y se define con el estudiante. Es decir, ¿qué es lo que te quiero explicar? Tú propones como docente un desafío. Tú propones como docente un reto. Pero eso lo tienes que luego conversar con tus estudiantes, pues con tus niños. ¿Sí? Por eso se tiene que concertar con ellos. Y si ellos están de acuerdo, excelente, para que lo puedas abordar pedagógicamente. El desafío, ¿no? Para abordarlo pedagógicamente, porque eso es fundamental, abordarlo pedagógicamente. A ver, ¿se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, lo que estoy yo tratando de explicar para reflexionar sobre la planificación? ¿Sí? ¿Están ahí en el otro lado? Muy bien, gracias, excelente. Muy bien, quiero que estén atentos. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Ok, entonces, a ver, paramos ahí, dejamos de escribir. Dejamos de escribir. Mientras yo tomo un poquito de agua, ¿ok? Excelente. A veces me emociono mucho y comienzo a explicar, entonces, pero de eso se trata. Ese es el desafío, ok. A ver, entonces, el desafío, no se olviden, colegas, profesora de inicial, tú que me estás escuchando, profesor de primaria, profesor de la EVA, técnico productivo, profesores de secundaria, el desafío está asociado siempre a un producto, está asociado a un resultado en la unidad didáctica. Yo me voy a plantear para una unidad didáctica, pues, un desafío para una unidad didáctica, claro que sí. Yo les puedo plantear un desafío para una sesión de aprendizaje también, por supuesto que sí. ¿Recuerdan la portada que les he enviado? Que les he pedido, la portada. Ese es un desafío para una sesión de aprendizaje. Chiquito nada más. Pero está asociado el desafío a un producto. No nos olvidemos que todo desafío está asociado a un producto. Y se va a lograr ese desafío en la unidad didáctica, lo vamos a lograr desarrollando diversas actividades o sesiones de aprendizaje. Si mi desafío es para la unidad didáctica, para una unidad didáctica, entonces es un desafío bastante ambicioso y lo voy a desarrollar en varias actividades y sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, todo desafío va a expresar una actuación o producción compleja. A ver, un desafío, miren, les comento, un desafío puede ser, escúchenme, profesora, no se me distraigan, profesores, ustedes también que están en la UGEL, por favor, atentos. Un desafío puede ser organizar un teatro. El teatro yo no lo voy a organizar pues en una sesión. Eso implica varias cosas. El estudiante primero tiene que perder el miedo, tiene que desarrollar su capacidad para desenvolverse, tiene que saber hacer un guión, tiene que ensayar el guión, etcétera. Implica un conjunto de actividades. Puede ser un desafío el teatro, puedo elaborar un periódico, una revista, podemos hacer con los estudiantes. Ese es el desafío. Les estoy hablando con ejemplos reales. Tú que eres maestra, maestro, somos maestros, tenemos que trabajar con ejemplos reales. Puedo elaborar un proyecto de emprendimiento. Ya quiero desarrollar un negocio, entonces voy a hacer un proyecto de emprendimiento con los chicos de la secundaria, o con los chicos de la educación básica alternativa, o con los chicos de la técnica productiva. Puedo hacer un proyecto de emprendimiento. Puedo desarrollar una campaña comunicacional con todos los estudiantes de la primaria o de la secundaria. Puedo organizar un congreso. Ese es el reto. Ese es el desafío. Puedo desarrollar entrevistas. Puedo hacer cine. ¿Podrías hacer cine, profesor? Eso es auténtico, pues. Eso es original. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros los profesores? Una situación significativa te plantea retos y desafíos. La situación significativa es lúdica,
es auténtica, es original. ¿Por qué no haces cine? Tus estudiantes pueden hacer cine. Si hacen cine, vas a trabajar arte, vas a trabajar comunicación, vas a trabajar personal social, vas a trabajar distintas áreas. Imagínate lo que te estamos proponiendo. Eso es trabajar competencias, por supuesto. Puedes organizar un proceso de elecciones. Hagan las elecciones, pues, en la institución educativa para elegir. O pueden elaborar un proyecto de vida para que todos sepan cuál es su proyecto de vida y se puedan, digamos, proyectar. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer, porque ese desafío tiene que moviliza el desarrollo de diversas competencias. Entonces, por eso les digo que la situación significativa es fundamental. Por aquí ingresa, digamos, el interés del estudiante. Cuando tú le dices a ese chico o a ese niño, a ver, ¿qué les parece si hacemos teatro? Vamos a actuar. ¿Tú crees que no se va a emocionar el estudiante? Se emociona, pues. ¿Será de su interés? Es de su interés, pues. Entonces tenemos que pensar en el estudiante cuando les planteamos desafíos. Primero tú lo piensas, primero tú imaginas, porque la idea es que el docente imagine. La planificación es el arte de imaginar. Imagina, profesor. No solo imagines en la cama, imagina también pedagógicamente. Imagina en todo sentido para poder aprender, para poder enseñar. Eso es fundamental. Claro, podemos hacer experimentos, Néstor, Jovita, podemos elaborar textos, podemos hacer muchas cosas. Solo depende de nuestra imaginación. Entonces, todos vamos a colocar en el chat. La planificación es el arte de imaginar. Vamos, colocamos en el chat. La planificación es el arte de imaginar. Excelente. Ahora se entiende el concepto de la planificación. ¿Se entiende el concepto? Ahora tiene sentido el concepto de la planificación. Es un arte de imaginar. ¿Y saben qué? Para conectar con los estudiantes es clave la situación significativa. Es clave la situación significativa. Es el detonante la situación significativa. Al estudiante no le interesa qué competencias va a desarrollar, qué propósitos va a desarrollar. Al estudiante no le interesa. Al docente sí le interesa las competencias que tiene que desarrollar el estudiante. Incluso a los especialistas nos interesa que el estudiante desarrolle la competencia. Pero al estudiante, ¿qué le interesa? Le interesa la situación significativa, le interesa el desafío, le interesa el reto. ¿Se entiende la lógica? Entonces nosotros tenemos que planificar pensando en el estudiante. A ver, vamos a colocar aquí, planificar. Tenemos que planificar pensando en el estudiante. Eso es clave. Tengo que planificar pensando en el estudiante, pensando en su interés, pensando en lo que le gusta, pensando en lo que le agrada. ¿Ok? Eso, digamos, va a ser clérida. ¿Ok? Pero más allá, clérida, de una lógica, porque yo sé que todo este proceso de planificación es lógico, es imaginación clériga. Es imaginación, porque lo lógico es distinto a la imaginación. Lo lógico es pauteado, pero la imaginación es más libre. ¿Se entiende? Entonces necesitamos nosotros planificar de esa manera. A ver, vamos a construir una situación significativa. ¿Están de acuerdo? A ver, les pregunto, ¿están de acuerdo? ¿Quieren hacer una situación significativa? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hacemos una situación significativa. ¿Está bien? Voy a entonces hacer una situación significativa. ¿Quieren o no quieren hacer una situación significativa? Ajá. Excelente. Excelente. Excelente, Clérida. Ajá, excelente. Hay que desear. Muy bien, Clérida, hay que desear. Miren, yo leo lo que ustedes escriben, ¿ah? Porque estoy pendiente, no solamente de mi capacitación, estoy pendiente de lo que escriben, de lo que comentan, de lo que dicen.
quién habla de más, quién no habla mucho. Estoy pendiente, porque eso es fundamental en estos procesos de enseñanza-aprendizaje cuando hay capacitación. Entonces, miren, vamos a hacer una situación significativa. Ok, vamos a hacer una situación significativa. A ver, yo les propongo lo siguiente. Para poder hacer una situación significativa, yo voy a utilizar esta matriz. No les estoy diciendo que esta es la matriz. No, 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 no. Ustedes pueden hacerlo de las distintas maneras como lo hacen. Ustedes vean cómo lo hacen, pero para mí me ayuda esta matriz. ¿Qué es lo primero que hago? Identifico el contexto. ¿Cuál es el contexto que quiero trabajar con mis estudiantes? ¿A partir de qué voy a trabajar? Y luego me pregunto, ¿cuál es el reto o desafío que me voy a proponer para trabajar con mis estudiantes? ¿Con qué enfoque transversal se asocio o se asocia? Entonces, estoy trabajando aquí lo local, pero también estoy trabajando lo global. ¿Por qué? Los enfoques transversales del currículum son una respuesta a la problemática nacional y global. ¿Se dan cuenta? Entonces, para mí esto me ayuda, Darío. ¿Está bien? Teoría y práctica, eso es importante, Darío, por supuesto que sí. Fíjense, a ver, voy a modelar, ¿ok? Voy a modelar, a esto se llama la técnica del modelado. ¿Por qué la técnica del modelado? Porque voy a explicar cómo puedo plantear una situación significativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elaboramos la matriz previa a la redacción de la situación significativa. ¿Cuál es esa matriz previa? A ver, ¿cuál es esa matriz previa? Trini, no te preocupes. Si en Puerto Bermúdez la señal está terrible, no te preocupes, porque todo esto va a compartir la UGEL también. No se preocupen. Miren, vamos a elaborar la matriz previa a la redacción de la situación significativa. ¿Cuál es esa matriz? Aquí está la matriz que yo les había propuesto. Voy a identificar un elemento del contexto. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a identificar, Trini? Mira, tú que estás en Puerto Bermúdez. Claro que en Puerto Bermúdez hay el pueblo Yanesha, creo que está por Puerto Bermúdez, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que yo voy a identificar, declaran patrimonio cultural los saberes sobre la cerámica, ¿sí? ¿Ya? Fíjense, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. Yo voy a trabajar a partir de esta oportunidad, ¿ya? Esta es una oportunidad. Estamos haciendo un modelado. Este es un ejemplo, no se olviden. Este es un ejemplo, es un modelado, ¿ok? Ok. Entonces, a partir de esa oportunidad, miro el contexto. ¿Cuál es el contexto que voy a trabajar? A ver, el contexto son las actividades culturales, la cerámica del pueblo Ahuajún. Ese es el contexto, ¿sí? Digamos que es algo que yo quiero tomarlo en consideración. Ese es el contexto. Y a partir de ese contexto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué le puedo desafiar al estudiante? ¿Qué puedo hacer como el estudiante? ¿Qué imagino? Tengo que imaginar. Ya. Entonces, yo le voy a decir a los estudiantes, ¿qué acciones podemos desarrollar para promover y difundir la cerámica Ahuajún? Fíjate la pregunta que estoy planteando, ¿sí? O puedo decir, ¿quiénes pueden apoyarnos en toda esta difusión? ¿Se dan cuenta? Yo me estoy planteando preguntas, ¿ya? Para poder, digamos, trabajar. Este es un ejemplo. Ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a hacer ahora, dentro de un momento. ¿Qué más digo? ¿Y cuál es el producto? Mi producto va a ser, diseñamos, miren, vamos a diseñar, voy a resaltarlo, vamos a diseñar e implementar un proyecto de revalorización de la cerámica Ahuajún. Ese es mi producto. Eso es lo que yo como profesor he imaginado. Eso es lo que estoy imaginando que puedo desarrollar a partir del contexto. A partir de este contexto, eso es lo que yo estoy imaginando que voy a desarrollar. ¿Ok? Y luego digo, ¿con qué enfoque transversal
o enfoques transversales se asocia? Se asocia con el enfoque intercultural, claro. Voy a trabajar el enfoque intercultural, ¿sí? ¿Qué más voy a trabajar? A ver, perdón, voy a trabajar el enfoque intercultural y también el enfoque ambiental. Miren, digo, mi situación significativa. A ver, en el ámbito de la institución, los estudiantes tienen mucho interés por aprender de la cerámica tradicional. ¿Se dan cuenta? Miren, yo lo que estoy imaginando. Y con especial énfasis del pueblo aguajún. Esta actividad es tradicional de las mujeres del pueblo originario, quienes se han especializado en la elaboración de utensilios hechos a base de arcilla, usándolos para la cocina y la distribución de los alimentos y las bebidas, especialmente en el masato de yuca. Frente a esta situación de interés de los estudiantes, nos hemos planteado las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de cerámica se puede elaborar? Miren, qué interesante la pregunta para poder yo analizar con mis estudiantes. ¿Ok? Porque yo puedo analizar con los estudiantes qué tipo de cerámicas se puede elaborar, qué relación existe entre la cerámica con la cosmovisión del pueblo aguajún, qué otras cerámicas existen en otros pueblos originarios del país y de nuestra región de Pasco. ¿Existe un mercado nacional e internacional turístico para ofrecer cerámica tradicional? ¿Qué podemos hacer para conocer y preservar esta habilidad de las mujeres aguajún? ¿Y cómo podemos involucrar la participación de los varones? Entre otras preguntas que tú puedes plantearte. Te estás imaginando. Los estudiantes investigarán, buscando bibliografía, coordinando entrevistas virtuales con líderes y sabias mujeres de las comunidades del pueblo aguajún y otros pueblos originarios. Asimismo, fortalecerán sus habilidades de diseño gráfico para recrear en sus cerámicas dibujos geométricos. Aprenderán fotografía, marketing para difundir y publicar las cerámicas tradicionales. Por ello, este proyecto de emprendimiento denominado, miren, ya le han puesto una denominación, incluso el profesor es tan creativo que ya le ha puesto este proyecto de emprendimiento denominado Cerámica Aguajún, ¿no? Para el país y el mundo, permitirá responder, ¿no? Con los estudiantes las siguientes interrogantes. ¿Qué acciones podemos proponer para diseñar e implementar el proyecto? ¿Quiénes y cómo podemos difundir este proyecto? Etcétera, etcétera. Esa es una manera de redactar la situación significativa. Existen múltiples formas para redactar una situación significativa, colegas. Algunos profesores redactan una hoja, 2 hojas, la situación significativa. Hay otros profesores que no redactan, solamente colocan ideas en la situación significativa. Hay diversas maneras de plantear la situación significativa. No hay un solo formato, no hay un solo esquema, hay una diversidad. Por eso, tenemos que ser flexibles. A ver, con esta, digamos, explicación, con esta explicación que estoy dando en este momento, a ver, el docente, no se olvide, el docente debe estar muy bien informado. Esto es clave, colegas. El docente debe estar muy bien informado para abordar la situación significativa. Eso es clave. Muchos docentes a veces no tenemos idea de lo que estamos colocando en la situación significativa, porque nos hemos copiado o algo ha sucedido. Pero la situación significativa tiene que plantearlo el docente a partir de su imaginación y de la información que maneja. Eso es clave. La información que maneja es fundamental, ¿ok? Por eso se dice que tiene que estar bien informado. Tiene que estar bien informado, eso es clave, ¿sí? ¿Se entiende? Por supuesto, Flor, se puede hacer varias preguntas. Miren, hay preguntas claves, Flor, pero tú puedes hacerte múltiples preguntas, va a depender de ti. Lo bueno de la pregunta es que tú problematizas. La pregunta te ayuda a problematizar. La pregunta, Flor, la pregunta ayuda
a problematizar la situación, a problematizar. Y eso es clave. Cuando se te problematiza es mucho mejor, porque vas a desarrollar la competencia. La problematización es fundamental para poder indagar, para poder investigar. Por eso, cuanto más preguntas plantees, bacán, ¿sí? Pero por supuesto, no vas a plantearte, pues, más de 10 preguntas, más de 20 preguntas, ya sería exagerado. Pero si tú lo entiendes así, mejor plantéate las preguntas. Es decir, no existe un esquema, no existe una norma que nos diga son 2 preguntas, es una pregunta, son 4 preguntas, son 5. No. Lo importante que se le desafía al estudiante, que el desafío esté asociado a un producto, y eso va a ser fundamental para el desarrollar la situación significativa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para concluir esta primera parte, por supuesto, Rubén, claro que sí. Yo voy a plantear una situación significativa y lo puedo complementar con la información que está en los textos escolares. Una cosa es trabajar del texto escolar y otra cosa es trabajar con el texto escolar. La idea es que tú utilices el material, el texto de la escuela como un material adicional, como un material complementario para poder abordar tu situación significativa. ¿Se entiende? El texto escolar lo vas a utilizar como un material adicional complementario para seguir reforzando la competencia que vas a desarrollar en función de esa situación significativa. Entonces, no nos olvidemos, la situación significativa es clave. Entonces, la idea es que el maestro pueda trabajar desde la realidad hasta el tratamiento pedagógico. Eso va a ser fundamental. Desde la realidad hasta el tratamiento pedagógico. ¿Ya? Muy bien. Aquí está, digamos, el texto que les he leído. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio. A ver, un breve ejercicio. ¿Qué les parece si producimos una situación significativa? Pero no van a redactar la situación significativa, no van a redactar. Solamente van a identificar un contexto. Quiero que todos identifiquen un contexto. A ver, vamos, un contexto. ¿Cuál puede ser? Un problema, una oportunidad, puede ser una necesidad de aprendizaje, y luego plantean el reto o desafío asociado a un producto y lo relacionan con un enfoque transversal. ¿Lo pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Ok, ¿sí? Comenzamos. Entonces, a ver, van a enviarlo al WhatsApp que ya les sé, que ustedes conocen. A ese WhatsApp van a enviar. Tenemos en este momento 5 minutos es mucho. 5 minutos es mucho. Tenemos 4 minutos máximo. 4 minutos máximo. ¿Ya? Walter, haz del problema que tú deseas. Si es de la violencia, tú ve. Ya, ustedes definan de qué van a trabajar. Entonces, comenzamos a trabajar. Vamos, a ver, y lo envían al chat. A ver, quiero ver en el chat lo que están trabajando. Vamos. Muy bien. Porque después de esto vienen algunas preguntas. A ver, vamos. Primero quiero saber lo que van a hacer. Vamos, enviamos al chat. Todos enviamos al chat. Ya estamos, muchos hemos ingresado al chat y podemos enviar ahí al WhatsApp. Ya, Noemí, en este momento, ya en un momento te voy a enviar. A ver aquí, excelente, a ver. A ver, vamos. Comenzamos a trabajar entonces. Yo te voy a enviar en un momento, por favor. A ver, voy a enviar aquí para que ustedes puedan remitir su matriz. A ver, envíen la matriz. Comenzamos a trabajar, por favor, la matriz. Todos ya conocen la matriz. Por favor, los compañeros de la UGEL, ayúdenme a enviarles la matriz también, esa matriz, para que en función de esa matriz se pueda trabajar. ¿Ok? Muy bien. A ver, en este momento tenemos solamente unos minutos para poder desarrollar esta actividad, estimados colegas.
¿sí? A ver, ahí está. Ahí está el WhatsApp. Muy bien, los que quieren ingresar a ese WhatsApp, háganle clic nada más. Ahí van a enviar ustedes la matriz, ¿ok? Aquí está la matriz, colegas, no se olviden. La matriz es esta. La matriz, ahí está la matriz, está sencillo. Escríbanlo en un papel y tómenle una foto y lo envían al WhatsApp, ¿ok? A ver, vamos, los dejo trabajando. Tenemos 3 minutos, faltan 3 minutos. Vamos, comenzamos a trabajar. A ver, Gisela, vamos a, fíjate, Giovanna, tenemos nosotros que hacer la matriz, no te preocupes, ¿me entiendes? Esto es una matriz sencilla, lo puedes escribir en un papel y le sacas una foto, ¿ok? Tenemos que aplicar o llevar a la práctica nuestra competencia, ¿ok? No te olvides, no es que te vamos a enviar una matriz en Word, no, no, no. No es que te vamos a enviar una matriz en el PowerPoint y luego tú vas ahí llenar, no, hazlo con tu mano, en un papel, sí, es sencillo, ¿ok? La idea, estamos haciendo un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio, algunos lo están haciendo en el chat, otros lo están enviando ya al WhatsApp, estoy yo chequeando acá y hay algunos que ya están enviando, gracias Gisela, Mili, te pasaste Gisela, Mili, Ureta Salazar, excelente. A ver, envíen. A ver, muy bien. A ver, vamos a enviar, a ver, vamos a enviar ahí. Estamos enviando ahí la información. Ok, enviamos. A ver, quiero ver quién se anima a enviar para poder, digamos, ahí chequear lo que han elaborado, porque de eso se trata. Ok. Mercedes, claro, puede ser la violencia familiar el contexto. Es decir, tú vas a trabajar a partir de un problema, Mercedes, ¿ok? Pero ¿cuál es el reto, desafío? Aquí está el ejemplo, a ver el ejemplo que hice aquí, el ejemplo está ahí está el ejemplo, vamos. Pero no es que el ejemplo tiene que ser también igualito, no, cada uno de manera creativa plantee lo que considere, lo que imagina, ¿ok? Tenemos que ir, digamos, ahí trabajando. Este es el ejemplo que nosotros hemos desarrollado sobre una oportunidad, no sobre un problema, sino sobre una oportunidad, sobre una potencialidad. Ahora tú vas a proponer algo y me lo vas a enviar al WhatsApp. A ver, vamos, al WhatsApp. Muy bien, ya comienza a llegar todos los mensajes. Excelente. Giovanna, me has enviado la misma foto. Excelente. Bueno, es para que tengas tu información, me imagino, Giovanna. No hay problema, Giovanna Santiago. Para que les sirva a todos de referente. Gracias, Giovanna, más bien por enviarlo ahí. ¿Ok? Y les va a servir de referente a todos. Excelente. Muy bien. A ver, voy a ir chequeando, ¿ya? Voy a ir chequeando porque me parece que ya a algunos de ustedes ha ido compartiendo la información, ¿ya? Celinda, se nota que estás durmiendo en tu cama, estás echadita, pero me imagino que estás atenta, ¿no? Elsa, no te me distraigas, ¿ah? Por favor, Elsa, te estoy viendo. Miguel, ¿dónde estás? Te fuiste al mercado, Miguel.
Ah, espero que me estés escuchando. ¿Ya? Elsa también. Todo me doy cuenta. Yo me doy cuenta de todo lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Quién está escuchando? ¿Quién va a hacer la tarea? Todo me doy cuenta. A ver, voy a compartir con ustedes el WhatsApp. A ver, el WhatsApp. A ver, el WhatsApp voy a compartir con ustedes. A ver. Uy, algunos le han sacado foto de una manera. A ver. Para luego ir compartiendo con ustedes, pues, ¿no? Lo que me han ido remitiendo. A ver, vamos. Muy bien, ahí está la información que están remitiendo, excelente. Excelente, ahí digamos la información. Muy bien. Muy bien, entonces ya estamos acabando a ver, voy a mostrar lo que ustedes han elaborado. A ver, voy a miren a compartir lo siguiente. Aquí alguien acaba de compartir lo siguiente, fíjense, ¿ya? Ha compartido lo siguiente, miren. Voy a en este momento a compartir. Aquí está. Se logra ver, ¿no es cierto? Ahí dicen, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? El problema de los mosquitos en Huánuco. Ah, ya, de repente tú eres de Huánuco y ya ese es el problema, el problema de los mosquitos, claro. ¿Y cuál es el reto o desafío? ¿Qué acciones debemos tomar ante este problema de los mosquitos? Ya. ¿Quiénes pueden ayudarnos a investigar? Hoy son las mismas preguntas que yo he planteado, ¿ok? Pero está bien, digamos, para de manera inicial, ¿cómo lo estás planteando? Yo diría ahí, siendo un problema, ¿no es cierto?, de los mosquitos, ¿cómo podemos resolver el problema de los mosquitos? Esa podría ser la pregunta. ¿Cómo? Cuando tú le dices cómo, el estudiante te va a plantear múltiples alternativas. ¿Cómo podemos? No puedes decir qué acciones debemos tomar, aunque también podría ser, ¿no? ¿Quiénes pueden ayudarnos a investigar sobre este tema? Ajá. O puedes decirle por qué. ¿Por qué existe el problema de los mosquitos en la ciudad de Huánuco? ¿Por qué? Para que ellos puedan argumentar, para que puedan justificar. Pero, ¿cuál es el producto finalmente? Acá falta el producto. ¿Qué esperas? ¿Que los estudiantes hagan un ensayo? ¿Qué es lo que esperas que hagan los estudiantes? ¿Los estudiantes qué van a hacer? ¿Un cuento? ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Los estudiantes van a hacer un informativo, van a hacer una noticia. ¿Cuál es el producto? Aquí falta, por ejemplo, eso del producto, pero la idea está interesante. A ver, voy a compartir otro. Voy a compartir otro que acaban de enviar. A ver, excelente. Acá voy a compartir otro que acaban de enviar. Muy bien. Estoy compartiendo lo que han ido enviando aquí. A ver, un momento. Voy a compartir esto. A ver, muy bien. Aquí hay, por ejemplo, otro que voy a compartir con ustedes. Muy bien, aquí está. De repente lo ven o no se ve, pero quiero que me confirmen. ¿Se ve, por favor, lo que estoy compartiendo? ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se observa. Sí, excelente. Sí se observa. Por ejemplo, acá dice el contexto. El bullying y sus consecuencias, claro. Ese es, digamos, un contexto. De repente es un problema de la institución. ¿Cuál es el desafío? Identificamos ¿qué dice? Los orígenes del bullying. Reconocemos los sentimientos asociados al bullying. Ya, está bien que tú lo plantees ahí como acciones que se pueden desarrollar, pero ¿cuál es el reto que le vas a proponer al estudiante? ¿Cuál es el desafío que le vas a proponer al estudiante? Si queremos erradicar el bullying, ¿qué le propones? Si queremos erradicar, ¿cómo disminuir, cómo erradicar el problema del bullying en la institución educativa? ¿Qué te parece esa pregunta? ¿Cómo erradicar, cómo disminuir el problema del bullying en la institución
educativa. Es decir, la pregunta tiene que apostar a resolver el problema del bullying, ¿ok? ¿Cómo puedo minimizar? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes que en algún momento han sufrido de bullying? ¿Cómo? El cómo y el por qué son fundamentales en todo este tipo de preguntas para poder definir desafíos. El cómo y el por qué. Eso es fundamental. El por qué te va a dar sustento, el por qué te va a dar argumento, el por qué te va a dar, digamos, ese colchón que necesitas para explicar la situación. El cómo te va a dar las estrategias, las alternativas, te va a dar la propuesta. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿con qué enfoque transversal voy a trabajar? Enfoque de respeto. No existe el enfoque del respeto, profesor, profesora. No sé quién me ha enviado esto. No existe el enfoque del respeto. Si acá hay bullying, entonces aquí tendría que ser el enfoque de atención a la diversidad. Ese podría ser atención a la diversidad e inclusión. Con esto me he dado cuenta que algunos no conocemos los enfoques transversales. Nos estamos confundiendo. Necesitamos estudiar el currículo nacional. Profesores de la UGEL, ¿se dan cuenta? Acá nosotros podemos identificar algunas limitaciones que tenemos. A ver, voy a leer una más. Uno más voy a leer. Voy a descargar algo que ustedes han enviado. A ver. Muy bien, voy a compartir esto que está en el WhatsApp. A ver. Miren, esto que está en el WhatsApp dice, a ver acá. La pregunta se ayuda a problematizar la situación. Contexto, los carnavales de la Herranza. Excelente, ese es un interesante contexto. Y miren las preguntas desafiantes. ¿De qué manera podemos difundir nuestra Herranza? Excelente, profesor. Buena pregunta. Porque si tú dices de qué manera podemos difundir, estás insinuando a que se haga un plan de difusión, un plan de comunicación, una campaña comunicacional. ¿Se dan cuenta? Entonces me parece bien. ¿Por qué debemos difundir nuestra Herranza? Excelente. Porque eso nos va a dar, digamos, un sustento para valorar nuestra identidad, entre otras cosas. Entonces, pero tú más o menos ya sabes cuál es el producto. A partir de las preguntas, yo puedo deducir cuál es el producto, pero tú lo puedes explicitar también el producto. Y entonces, ¿con qué enfoque se relaciona? Con el enfoque intercultural. Excelente. Bueno, me agradaría revisar todo, pero no vamos a poder revisar todo, porque esta es una, digamos, capacitación, no es un taller, ¿ya? Es una capacitación. Entonces, vamos a pasar al intermedio de las preguntas, ¿ok? Vamos a pasar al intermedio de las preguntas. Entiendo que por ahí hay algunas preguntas para continuar con el desarrollo de esta actividad. Profesores de Muy bien. Bien, gracias, maestro Erwin. Como se habrá dado cuenta, los maestros siguen atentamente su exposición y también las tareas o retos que viene planteando a través de su exposición. Sin embargo, seguramente también están en el tintero algunas preguntas y por eso los instamos, al igual que usted, a que las formulen y están atentos nuestros colegas tanto en el chat de esta plataforma como también en el Facebook. Así que nos damos unos minutos para recoger esas interrogantes y luego trasladárselas a usted para que pueda responder. Excelente. Entonces, mientras ustedes van haciendo sus preguntas, voy a revisar una última situación significativa, ¿ok? Una última situación. A ver, voy a chequear el WhatsApp. A ver ahí, de repente hay otra pregunta que han planteado un poquito para analizar. Me parece interesante, digamos, lo que están haciendo. A ver. Ajá. Incluso algunos ya han enviado ya. Adelaida. A ver, vamos a chequear lo que ha hecho Adelaida, pero ella ya lo ha trabajado en su computadora, que me parece bien. A ver, Adelaida, aquí está, me parece que has tú enviado esto. ¿Cuál es el contexto? El medio ambiente en Parashka, y la contaminación del aire por el traslado de minerales de Ecocer. Por supuesto, ese es un problema. Pero ¿sabes qué? Ahí te tengo que decir algo. Ese problema nosotros no vamos a poder resolver. Esa es una primera, o sea,
Hay cosas que nosotros pedagógicamente no vamos a poder resolver, pero podemos reflexionar a partir de eso, pero no lo vamos a resolver, por si acaso, te lo digo nada más. Lo digo porque tenemos que ser en estos realistas. Hay situaciones del contexto, que no lo vamos a poder resolver pedagógicamente. Entonces, se nos complica. De repente eso ya lo va a resolver el municipio, la organización de las comunidades, pero vale la pena lo que has puesto, Adelaida, el ejemplo para reflexionar. ¿Cuál es el reto que tú estás planteando? ¿Qué acciones podemos desarrollar para prevenir y mitigar la contaminación del aire de metales pesados? Mira, eso es bien complicado, pues, ¿no? O sea, me parece muy bien, Adelaida, el interés de querer hacer algunas acciones desde la escuela, pero no lo vamos a poder resolver con la escuela, a no ser que todas las instituciones de ese ámbito se pongan de acuerdo y puedan hacer algo por resolver el problema. Es decir, acá hay un problema que va más allá de lo que podemos resolver como institución educativa. Pero me parece bien lo que has colocado para analizar, para decir qué es factible colocar como parte de mi situación significativa y qué no es factible colocar como parte de mi situación significativa. A ver, voy a revisar otro. Aquí está. Por ahí, Patti. Tú has puesto la contaminación ambiental. Patti, pero tienes tú que precisar, Patti, el contexto. La contaminación ambiental es muy grande, Patti. ¿Qué contaminación ambiental es, pues? ¿Es contaminación del agua? ¿Es contaminación del aire? ¿Es contaminación del suelo? Entonces, no podemos decir el contexto contaminación ambiental. Es muy general. Tiene que ser específico el contexto. ¿Se entiende? Más específico para poder resolver el contexto. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo podemos solucionar la contaminación ambiental? Es grande. Es demasiado grande. Tenemos que ser muy específicos. Por eso, cuando yo les decía, el contexto local es algo cercano. Pero no puedo hablar de contaminación de manera general. Tiene que ser de manera específica. A ver, no sé si por ahí hay preguntas para ir ya comenzando con la conversa. Muy bien. Excelente. A ver. Igual, estimados en la UGEL, yo estoy respondiendo las preguntas también, por si acaso, ¿no? De lo que plantean, ha estado siempre jalando, independientemente de las preguntas que vamos a tener aquí, yo también ya estaba respondiendo. Vamos, pero no hay problema. Aló, buenas tardes. Adelante, Pablito. Buenas tardes, maestro Erwin, ¿me escuchan? Hola, Fernando. Soy Pablo, responsable Pablo, soy responsable del recojo de las preguntas del Facebook. Okay. Tenía dos preguntas que tienen que ver con la situación significativa y le voy a lanzar las dos. Dice, en la situación significativa se toma en cuenta los elementos de la situación significativa. El otro dice, necesariamente los desafíos o los retos tienen que ser con preguntas. Y el tercero y último que lo tengo hasta este momento es si la situación significativa debe ser formulado a nivel institucional, a nivel de docente, por grado. Su respuesta, por favor. Excelente. Esas son las preguntas que me han lanzado en el Facebook hasta el momento, maestro Erwin. Muy buenas preguntas porque en realidad no he respondido. Mira, esto de los elementos de la situación significativa también en realidad es algo discutible, ¿ya? La verdad no sé dónde están esos elementos de la situación significativa, cuántos elementos son. La situación significativa, lo que sí tiene, no sé si como elemento, pero es uno. La situación significativa tiene que tener un desafío. Eso es clave. La situación significativa tiene que tener un reto o desafío y eso tiene que estar explícito. ¿Cuál es el reto o desafío? Ese reto o desafío lo puedes plantear como pregunta. Ese reto o desafío lo puedes plantear como pregunta. Yo te sugiero plantear con un por qué, cómo
¿no es cierto?, como las dos preguntas claves que te puede, digamos, ayudar a formular la situación significativa. Y claro, cuando tú preguntas, ayudas a problematizar, colegas. Por eso es importante las preguntas, porque la pregunta te ayuda a problematizar. Por eso yo les recomiendo, plantéense preguntas. Es lo mejor, porque con la pregunta problematizas. ¿A quién problematizas? Te problematizas tú y problematizas al estudiante. Entonces las preguntas son claves. Ahora, ¿puedo yo formular situaciones significativas a nivel institucional? Claro que sí. Como docentes de la institución nos hemos puesto de acuerdo y decimos, ¿saben qué, colegas? Estamos dándonos cuenta que alrededor de la institución educativa hay mucha delincuencia y tenemos que abordar ese tema todos, en primaria y en secundaria. Nuestros niños y nuestros adolescentes tienen que cuidarse de la delincuencia. Y por favor, tenemos que trabajar una situación significativa en relación a la violencia que se vive alrededor de la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay situaciones significativas que se puede proponer de manera institucional, de manera colegiada. Sí, por supuesto que sí. Hay situaciones significativas que lo puedes desarrollar por nivel, ¿no? O por grados o por ciclos. Sí, va a depender. Por ejemplo, los profesores de primaria, hay 3 grados del segundo grado. Los 3 profesores se ponen de acuerdo para poder trabajar una situación significativa similar para trabajar en los 3 grados, ¿no? O sea, sí se puede trabajar. ¿También puedo trabajar una situación significativa de manera individual? Por supuesto que sí. Pero como dice el marco del buen desempeño docente, cuanto más colegiado es mucho mejor, ¿ok? Esas serían las respuestas. Gracias, maestro Erwin. Continuamos entonces con la capacitación. Vamos a una pequeña... Vamos, Fernando. Maestro Hernán, por favor. Hernán. A ver, Nilo Castañeda nos dice cómo se elaboran los enfoques. No, los enfoques ya están elaborados, Nilo, ya están elaborados. Simplemente tú tienes que comprender el enfoque transversal. No. Sí, a ver, vamos. ¿Aló? Alguien va a preguntar, Hernán. Ahora sí. ¿Aló? Sí. Gracias. ¿Me escucha, por favor? Sí, Hernán, te Bien. escuchamos. Bien, señor ponente, muchas gracias. Vamos a poder señalar las preguntas que nos han enviado a través del Zoom. Aquí nos pregunta Néstor Arrieta y nos dice, ¿en qué momentos utilizamos el PCI en la planificación? ¿Me escuchó? Ok, es la única pregunta. Sí, hay más preguntas. En todo caso, le voy a dando todas las preguntas. Sí, por favor, ¿Ya? las tres primeras Ya. preguntas, o las 3 preguntas que tú hayas seleccionado, 3 nomás. Ya, listo, 3 nada más. Luego nos preguntan, ¿la situación significativa puede ser para todas las áreas articuladas o separadas por áreas? Y otra pregunta es que nos realizan, si no hay elementos definidos en la situación significativa, ¿qué debemos considerar en la situación significativa? ¿Qué específicamente, qué debe de tener la situación significativa? Esa es la pregunta que nos hace. Excelente. A ver, muchas gracias, Hernán. A ver, vamos a comenzar con la primera que dice, ¿en qué momento utilizamos el PCI? Esto es clave. A ver, ¿saben qué? Voy a, de repente, para esta pregunta, voy un momentito, a compartir lo siguiente, así de rápido nada más. A ver, yo no lo puse ahí el PCI, pero vale la pregunta. A ver, aquí está. ¿En qué momento se utiliza el PCI? Claro que sí. Este contexto, este recojo de información, colegas, este recojo que se da a nivel institucional, yo lo puedo trabajar, este contexto yo lo puedo trabajar
si reviso información, digamos, que tengo del contexto del calendario comunal, o puedo utilizar el PCI como una herramienta que me va a dar información de este contexto. El PCI me va a dar información para yo plantearme situaciones significativas. Es decir, el PCI yo lo voy a utilizar cuando recojo y proceso la información del contexto. Se supone que en el PCI ya está toda esa información. Se supone que en el PCI incluso ya existe propuesta de situaciones significativas. El PCI me puede proponer algunas potenciales situaciones significativas. Entonces, es en este momento, profesor, cuando recogemos y procesamos la información, donde podemos utilizar, digamos, el PCI como un insumo para la planificación. Ahora, ¿la situación significativa puede articular áreas? Por supuesto que sí. En el caso de primaria, por ejemplo, yo puedo trabajar una situación significativa que articule comunicación, que articule arte, que articule, digamos, las diferentes áreas. Por supuesto que puede articular. Como les digo, es flexible. Eso va a depender. ¿Y cuáles son esos elementos que me están diciendo que debería, de todas maneras, estar en una situación significativa? Lo innegociable, colegas. Lo innegociable. Innegociable, es decir, sí o sí tiene que estar. Primero, la situación significativa tiene que tener un desafío. Les estoy diciendo, un reto. Eso es lo innegociable. Y ese reto o ese desafío, en lo posible, plantéalo en una pregunta, en 2 preguntas, en 3 preguntas. Te sugiero que utilices por qué, cómo. Entonces va a depender, digamos, esos elementos. Y lo último, el tercero, la situación significativa está asociada a un producto o a un resultado. De todas maneras, la situación significativa tiene que inducir cuál es el producto que esperas, pues, digamos, o cuál es el resultado que esperas finalmente de esa unidad didáctica, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar asociado a un producto. Yo diría que son los elementos básicos, ¿no? Que deberíamos considerarlo para, digamos, redactar la situación. Si a eso le agregas algo más, excelente, no hay ningún problema. Pero creo que con eso ya podríamos redactar adecuadamente una situación que nos permita desarrollar las competencias. Muy bien, no sé si hay una última pregunta o continuamos. Ustedes me dicen, profesores de la UGEL. Hay que continuar, maestro. Excelente, Fernando. Bacán. Entonces, a ver, ¿se ve mi presentación? ¿Me comentan, por favor? Estamos observando. Excelente, gracias. A ver, hemos pasado... A ver, ¿qué otras formas de plantear situaciones significativas hay? Hay distintas maneras de plantear situaciones significativas. Yo les he planteado una de las maneras de cómo se puede plantear situaciones significativas. De las miles de formas, cómo pueden ustedes plantear situaciones significativas. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo he planteado acá un contexto que se llama la participación en las elecciones. ¿Y por qué? He identificado que los estudiantes tienen dificultades en todo tipo de elección. Por ejemplo, los estudiantes no conocen las propuestas de los candidatos, tienen poca información y hay poco debate. Por otro lado, me planteo como pregunta, ¿cuáles son los efectos de una buena o mala elección? El elegido orienta inadecuadamente los destinos de la institución y entonces los que lo han elegido no están satisfechos con el candidato. No están satisfechos. ¿Qué acciones se debe promover en todo proceso de elecciones? Tiene que haber comunicación permanente, fortalecimiento de debate electoral, simulación de elecciones. Fíjense, esta es otra manera de poder, digamos, problematizar. Acá lo que yo estoy haciendo es problematizar. Algunas situaciones significativas se plantean a partir de una problematización, es decir, a partir de ciertas preguntas. Y miren, yo he planteado ¿cuántas preguntas acá? 1, 2, 3 preguntas. A partir de esas preguntas, ¿yo puedo desarrollar mi situación significativa? Sí. A ver, profesor, ¿nos puede leer la situación significativa? Aquí está. La descripción. Es una necesidad que nuestros estudiantes aprendan a elegir en posibles elecciones que se afronte a nivel institucional, municipal, del gobierno regional y nacional. ¿Qué dificultades existen en toda elección? ¿Cuáles son los efectos de una buena o mala elección?
¿Qué acciones se debe desarrollar en todo proceso de elecciones? Son preguntas recurrentes que nos ayudarán a reflexionar. En esta unidad vamos a prever la organización de un proceso de elecciones para nuestra institución educativa, etcétera, etcétera. Miren, esa es una manera. Acá hay otra, ¿no? Miren, otra manera de redactar. Miren, les estoy diciendo cómo puedo redactar. ¿Por qué es importante elegir bien a un candidato? Miren cómo estoy iniciando la redacción de la situación significativa. ¿Qué acciones podemos desarrollar para fortalecer nuestra capacidad de elegir de forma efectiva a un candidato? ¿Qué dificultades experimenta la población en toda elección? Y sigo, ¿no? Deliberar, proponer y debatir son habilidades que se deben fortalecer en toda participación de elecciones. Por ello es necesario generar espacios de diálogo para el debate, la entrevista y el diálogo. Miren, aquí yo estoy redactando de distinta forma. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Colegas, no existe un solo esquema de cómo tienen que redactar. Algunos redactan bastante texto, otros textos cortos, pero acá la clave es que el desafío esté claramente planteado, el reto, y lo puedo hacer a través de algunas preguntas, ¿no? Que me pueden ayudar, digamos, a discutirlo, conversarlo con los estudiantes. A ver, entonces vamos a entrar a esta parte que dice, ¿cuáles son los instrumentos o herramientas de la planificación curricular? A ver, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Por qué me planteo esa pregunta? A ver, ¿por qué me planteo esa pregunta? Me planteo esta pregunta porque muchos de nosotros hemos utilizado las EDAs, ¿sí o no? Las experiencias de aprendizaje. Y hemos utilizado durante la pandemia. Sin embargo, el currículo nacional nos habla de unidades didácticas, ¿sí? Es más, en el currículo nacional, miren, les voy a mostrar, en el currículo nacional, cuando tú lees la programación curricular de inicial, ¿qué dice? Inicial, profesores, los profesores de inicial, ¿qué dice? A ver, ahí, claramente ahí, ¿qué dice? En inicial, ¿qué tipos de planificación hay? Hay una planificación anual y hay unidades didácticas. ¿Quién lo dice? El currículo nacional. En primaria, aquí está primaria. ¿Qué dice? ¿Qué tipos de planificación hay? Una planificación anual y unidades didácticas. Es lo que dice el currículum. ¿Qué más dice en secundaria? ¿Qué tipos de planificación hay? Una planificación anual y hay unidades didácticas. ¿Y qué nos dice la EVA? En la EVA, por ejemplo, hay una planificación del periodo promocional y la planificación de unidades didácticas. Entonces, colegas, cuando alguien pregunta y dice, ¿las unidades didácticas ya no existen? Esa es una mala pregunta. Las unidades didácticas sí existen, por supuesto que sí. Esto está en el currículo. No es que ya hemos dejado de trabajar unidades didácticas, no. Vamos a seguir trabajando unidades didácticas. Entonces, profesor, ¿pero por qué están hablando ustedes de las experiencias de aprendizaje, profesor? ¿Saben qué? ¿La unidad didáctica podría ser una experiencia de aprendizaje? Pregunto. ¿Un proyecto de aprendizaje podría ser una experiencia de aprendizaje? ¿Un módulo de aprendizaje podría ser una experiencia de aprendizaje? Lo que nosotros trabajamos son experiencias de aprendizaje. Realmente esa es la definición más adecuada. Nosotros trabajamos experiencias de aprendizaje. No porque la experiencia ese es el nombre de una unidad, no. Es lo que trabajamos. Los proyectos, las unidades de aprendizaje, los módulos son experiencias de aprendizaje. Entonces, para no llamarle este es un proyecto, este es un módulo y esta es una unidad de aprendizaje, para no estar llamando de esa manera, le estamos denominando son experiencias de aprendizaje. Entonces, no tenemos por qué confundirnos, digamos, con estos términos. Porque, ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Que vamos a trabajar situaciones significativas? Sí. ¿Vas a trabajar competencias? Sí. ¿Vas a recoger evidencias? Sí. Entonces, no importa cómo se llame, colegas. No importa. Pero vas a trabajar competencias, vas a trabajar situaciones significativas, vas a recoger evidencias.
Pero si nosotros, digamos, queremos circunscribirnos a lo que dice el currículo nacional, entonces sí hay unidades didácticas, ¿ok? Y vamos a continuar, digamos, trabajando en el país con las unidades didácticas. Algunos especialistas han enfatizado, digamos, durante la pandemia se ha enfatizado el tema de las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, de esos años que hemos vivido, había la necesidad de trabajar las experiencias en casa, ¿sí o no? Las experiencias con el papá, la experiencia con la mamá, cuando el papá o la mamá cocina, cuando están en casa, hay experiencias. Tenemos que trabajar a partir de la experiencia que estamos vivenciando. Tenía sentido y tiene sentido lo que, digamos, se ha denominado en ese momento. Y ahorita seguimos trabajando, digamos, en esa línea. Entonces, lo que nosotros planificamos, colegas, va a ser siempre la planificación anual y las unidades didácticas o experiencias de aprendizaje. No discutamos mucho la terminología, porque eso nos va a agotar. Lo que sí tenemos que discutir es que si estoy trabajando competencias, si estoy realmente formulando la situación significativa adecuadamente, si estoy recogiendo evidencias, eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo más importante, ese es, digamos, el foco, digamos, de la discusión para poder enriquecer nuestro trabajo. A ver, ¿y qué le hemos, digamos, denominado a la experiencia? Según los documentos que el ministerio también ha ido compartiendo, toda experiencia de aprendizaje tiene una situación, también tiene propósitos, hay criterios de evaluación, hay una secuencia didáctica, hay producciones y actuaciones, pero esto es lo mismo que se desarrolla en una unidad didáctica, no es diferente. Un proyecto de aprendizaje también plantea una situación, un proyecto de aprendizaje también plantea propósitos, un proyecto de aprendizaje también plantea criterios de evaluación, un proyecto de aprendizaje también plantea una secuencia de actividades. También en un proyecto tiene que haber producciones y actuaciones. Entonces estamos hablando de lo mismo, colegas, ¿ok? Estamos hablando en términos de instrumentos. Lo que quiero que me entiendan es en términos de instrumentos, porque la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos o herramientas de la planificación curricular? Actualmente, los instrumentos de la planificación curricular son la planificación anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje. Esa unidad didáctica, algunos también le estamos denominando experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Las unidades didácticas van a permitir el desarrollo también de experiencias de aprendizaje. Ya no le denominan unidad, pero la denominación es experiencias de aprendizaje. Pero aquí la terminología no es lo más importante, colegas, ¿sí? Sino es el contenido, si realmente estamos trabajando la competencia, si realmente estamos formulando adecuadamente una situación significativa o estamos recogiendo las evidencias como se debe. Entonces, aquí, con esa antesala, con ese previo, ¿cómo es la planificación? Y aquí le he colocado la planificación a la inversa. ¿Y por qué la planificación a la inversa? ¿No? ¿Por qué? Porque primero evaluamos y luego planificamos. Por eso es a la inversa. Primero evalúo, primero recojo evidencias y después planifico. Y eso generalmente se da ya cuando hago ya mi planificación propiamente dicha. Por ejemplo, en la planificación anual. Para yo desarrollar mi planificación anual, tengo que mirar el nivel esperado del estándar. Tengo que mirar, lo miro, lo analizo el estándar. Y la pregunta que me hago es, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra mi estudiante? ¿Realmente ha logrado ese nivel esperado el estudiante? ¿Le falta lograr ese nivel esperado al estudiante? Entonces, para eso tengo que hacer una unidad, tengo que recoger evidencias de cómo el estudiante se encuentra. Pues. ¿Cómo voy a yo saber en qué nivel esperado se encuentra el estudiante? Si el año pasado terminó y no tengo, digamos, no tengo, digamos, las evidencias del año pasado. Aquí hablemos de manera real, por favor.
no hablemos de manera ficticia. Una cosa es digamos, la información que te dan en el CIAGI, o una cosa es la información que te dan en el registro, eso es una cosa. Pero lo real, ¿cuáles son pues las evidencias? El maestro de este año no tiene las evidencias del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una unidad diagnóstica. Eso es lo que deberíamos de trabajar. Por eso se habla de la planificación a la inversa. Primero tengo que recoger evidencias, tengo que evaluar a mis estudiantes para saber en qué nivel esperado del estándar se encuentra. Entonces, voy a tener que, mirando el nivel esperado, recoger las evidencias. Pero, profesor, ¿en qué momento voy a recoger las evidencias? Vas a recoger cuando hagas una unidad diagnóstica. Yo les estoy proponiendo, hagamos una unidad diagnóstica, profesores. Si tú eres profesora de inicial, diagnostica a tus niños, haz una unidad diagnóstica. Es como una unidad didáctica, pero de una semana, de 2 semanas máximo, ¿no es cierto? Diagnostica a tus niños, diagnostica a los adolescentes, ¿sí? En un par de semanas. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que recojas evidencias y te des cuenta si está en ese nivel esperado del estándar. Tienes que trabajar con el estándar, pero la unidad diagnóstica es clave. Y no les estoy hablando una cosa, digamos, que no se puede desarrollar. Esto se puede trabajar, por supuesto que sí. Si yo quiero lograr que mi estudiante fortalezca, desarrolle su competencia, entonces diagnostica, pues, ¿sí? Con una unidad diagnóstica. Profesor, pero ¿cómo voy a ahora plantear la unidad diagnóstica? Te ayudo a plantear la unidad diagnóstica, ¿ok? Te voy a dar una alternativa de las múltiples alternativas que pueden haber. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, Clérida. Si en inicial se hace la primera semana de evaluación, excelente. Ofelia, es lo más pertinente, por supuesto. Entonces, miren, es lo más pertinente. A ver, ¿cómo pueden ustedes desarrollar esa unidad diagnóstica? ¿Quieren hacer una unidad diagnóstica? William, ok, Silvia, a ver, ¿cómo pueden hacer? Les voy a dar algunas alternativas. Profesores de la UGEL, lo que yo voy a presentarles son alternativas de las múltiples alternativas que puede haber. ¿Me dejo entender? Es decir, existen múltiples caminos para diagnosticar. Yo les voy a presentar un camino, pero hay múltiples formas para yo hacer una unidad diagnóstica. Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo elaboro la unidad diagnóstica? A ver, miran la unidad diagnóstica. Yo lo que tengo que hacer primero es identificar el nivel esperado de la competencia. Si voy a identificar el nivel esperado de la competencia, ¿qué es lo que espero? A ver, ¿cuál de los propósitos de aprendizaje tengo que leer? A ver, todos escriban. Si voy a identificar el nivel esperado de la competencia, ¿cuál de los propósitos del aprendizaje del currículum debo de leer? Díganme. A ver, vamos en el chat. ¿Cuál de los propósitos del aprendizaje debo de leer? Debo de analizar. Si yo digo el nivel esperado de la competencia, ¿cuál sería? A ver, vamos. Excelente. Tengo que analizar el estándar de aprendizaje. Claro que sí. Por supuesto. Tengo que mirar el nivel esperado y eso es mirar el estándar. Estándar de aprendizaje. Profesores, tenemos que leer el estándar. Por mi experiencia me he dado cuenta que los profesores no leemos el estándar. No estamos trabajando con el estándar. Les digo con toda sinceridad, estamos mirando la competencia, es más, hasta las capacidades y hasta los desempeños, pero no miramos el estándar, ni leemos el estándar. Y eso está mal, porque el estándar te va a decir en qué nivel de desarrollo de esa competencia se encuentra tu estudiante, sea del primer grado, sea de inicial, sea de la secundaria, sea de la EVA. Entonces, nosotros necesitamos primero identificar el nivel esperado, eso es claro. Segundo, tengo que comprender el nivel esperado. Aquí está el nivel esperado del estándar, aquí está. Lo he dividido por colores.
Y luego, a partir de ese estándar, de esos niveles, propongo una o más actividades para evaluar el dominio esperado. Y puedo elaborar incluso instrumentos para valorar el nivel del dominio esperado de los estudiantes. Eso es, digamos, lo que yo puedo desarrollar mirando el estándar. Y si ustedes leen el estándar de esta competencia, que es se comunica oralmente en su lengua materna, es bastante largo, es amplio. Miren, y lo he dividido en 4 colores: verde, celeste, rojo y color negro. Es amplio el nivel esperado. A partir de ello, colegas, miren, a partir de esto he planteado estas posibles situaciones diagnósticas. A partir de este celeste he planteado estas posibles situaciones diagnósticas. Por ejemplo, si el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna, y yo quiero saber si ese estudiante realmente se comunica en su lengua materna, entonces, ¿qué estoy proponiendo como primera situación diagnóstica? Los estudiantes realizan una entrevista. A ver, quiero verlo en la entrevista, si realmente se comunica oralmente. Y dice que van a realizar una entrevista a una pobladora de la comunidad en Yanacancha, respecto a un tema en particular. El docente entrega el tema y el guión de la entrevista. El docente evalúa o valora recogiendo la información del dominio oral del estudiante en una rúbrica. Quiere decir que el docente va a hacer una rúbrica o una lista de cotejo u otro instrumento para chequear cómo el estudiante se desenvuelve en una entrevista. ¿Esa es una manera de diagnosticar? Pregunto. ¿Se puede diagnosticar así? Por supuesto que sí, se puede diagnosticar. Va a depender, Justina, Gisela, muchas gracias. Mira, la situación 2, respecto al celeste, ¿qué dice? Los estudiantes realizan una exposición respecto a un tema libre. Yo les digo a los estudiantes que expongan del tema que más les agrada. El docente entrega los criterios a considerar para la exposición. El docente evalúa o valora recogiendo información del dominio oral del estudiante en una rúbrica. Fíjense cómo yo puedo diagnosticar. Esto es más real, colegas. Trabajar esto es más real. No, porque si yo voy a revisar el CIAGI, voy a revisar las actas del año pasado, eso no es tan cierto, pues. Tenemos que ser nosotros realistas. Y les digo con toda sinceridad, vamos a perder el tiempo. La idea es mirarlo al estudiante en la cancha. ¿Qué hemos dicho? Que la competencia es una actuación compleja. Es una actuación, la competencia se demuestra. ¿Recuerdan lo que he capacitado el día de ayer? Yo les dije que la competencia se demuestra. Entonces, que el estudiante pues, muestre su competencia. Claro, ¿se entiende o no?